Señor Omar Chejade tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Presidente, 30 segundos antes de comenzar la discusión, tiene que ver con otro dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento que me honra presidir, que es sobre el Distrito Electoral número 27, y en el cual hace más de 20 años son viejos anhelos, digamos, perdidos por el tiempo, que después de, repito, 20 años históricamente la Comisión de Constitución y Reglamento ha aprobado ya hace 10 días atrás, y le exhorto a la mesa directiva, al consejo directivo, que el día de hoy también se pueda ver este viejo anhelo de los peruanos en el extranjero para que tengan su propio distrito electoral, que fue aprobado prácticamente por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Constitución, y que el día de hoy pueda verse en el Pleno del Congreso para su debate y aprobación final. Dicho esto, presidente, vamos entonces con la presentación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República sobre la incorporación del criterio de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a partir de las elecciones generales de 2021, para garantizar igualdad de oportunidades en la participación política tanto de mujeres como de hombres. Haciendo alusión, señor presidente, aunque esto ya se sabe, que la Comisión de Constitución y Reglamento es la comisión principal, no por un tema de terquedad, sino por especialidad. Todo lo que son reformas electorales, todo lo que tenga que ver con reformas electorales y políticas, la Comisión de Constitución es la comisión principal, ¿no? Yo le tengo mucho aprecio a mi amiga, la congresista Carolina Lizarra, que seguramente va en ese orden de ideas a exponer, y seguramente nos vamos a complementar muy bien. Pero la comisión principal es la de Constitución, por especialidad y por ser la comisión más antigua, no por fundación de la comisión, sino porque los proyectos de ley han llegado mucho antes y años antes que la propia Comisión de la Mujer, a la cual le tengo mucho aprecio también. Dicho esto, señor presidente, debo decir lo siguiente. Luego de 3 sesiones ordinarias consecutivas de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, y en base a un amplio y fructífero debate sumamente alturado y democrático, el martes 16 de junio del 2020, hace apenas 10 días, se aprobó el dictamen que nos convoca hoy, que es el reflejo de la reafirmación de nuestro compromiso con la democracia del Perú y del irrestricto respeto que tenemos por el derecho a la igualdad y a la no discriminación de ninguna clase, consagrada en nuestra Carta Fundamental, la Constitución Política del Perú, referido a la incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género en la presentación de las listas de candidatos a partir de las elecciones generales del año 2021. Como sustento del presente dictamen se han tomado en consideración 10 iniciativas legislativas. Ellas son la 4626-2018, Congreso de la República de Fuerza Popular, pendiente del Congreso disuelto; la 4962-2020, Congreso de la República del Partido Morado; la 4988-2020, Congreso de la República, y 5275-2020 de la congresista no agrupada Arlet Contreras; la 5034-2020, Congreso de la República, y 5036-2020, Congreso de la República de Somos Perú; la 5054-2020, Congreso de la República de Alianza para el Progreso; la 5124-2020, Congreso de la República del FREPAP; la 5298-2020 del Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, Frente Amplio; y la 5338-2020 de Unión por el Perú. La figura de la paridad y alternancia, señor presidente, tenía un horizonte de aplicación bajo el modelo de reforma política que recibimos como herencia para dentro de 10 años recién, que era la fórmula que equivocadamente hablaba el presidente, que se debía aprobar, equivocada y mal asesorado seguramente, el presidente de la República. Entonces se quería, con esta fórmula del Congreso anterior, con la venia equivocada del presidente de la República, que recién se apruebe de manera progresiva la paridad de alternancia de género, recién en el año 2031, de manera progresiva, estableciéndose en esa la ley 30996, atendiendo a consideraciones netamente subjetivas respecto a la capacidad de las mujeres para participar en política, y a una supuesta debilidad partidaria para conseguir tales cuadros. Estos supuestos, que como hemos señalado se basaron en cuestiones subjetivas,
están siendo superadas con esta propuesta normativa del dictamen aprobada por esta Comisión de Constitución que me honra presidir. Es decir, que a través de las modificaciones legales que se proponen en el presente dictamen, se adelanta la vigencia de la paridad y alternancia de género por 10 años y prevé su aplicación a partir de las elecciones próximas del 2021. No hay por qué esperar hasta el 2031, señor presidente. Estas van a entrar en vigencia entonces en las próximas elecciones del Bicentenario, del 2021, adelantando su vigencia a 10 años. En concordancia con la opinión de los expertos consultados y de las opiniones recibidas, y luego del análisis profundo de la importancia de la medida afirmativa que estamos promoviendo y el impacto positivo que tendrá sobre nuestro sistema democrático, estamos presentando como fórmula legal la modificación de los artículos 104 y 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para incorporar la paridad y alternancia de género en la fórmula presidencial y en la lista de candidatos y al Parlamento andino en forma inmediata. De igual forma, se incorporan dichas acciones afirmativas a través de la modificación de los artículos pertinentes referidos a los requisitos que deben cumplir las listas de candidatos en el nivel regional y municipal. En el primer caso, el numeral 1 del tercer párrafo del artículo 12 de la ley 27683, ley de elecciones regionales, y el segundo caso, el numeral 3 del segundo párrafo del artículo 10 de la ley 26864 de elecciones municipales. En buen romance, señor presidente, colegas parlamentarios de esta representación congresal, estamos mejorando sustancialmente lo aprobado por el Congreso disuelto anterior y que equivocadamente el presidente Vizcarra, mal asesorado, probablemente, está exigiendo que se respete o que se apruebe o que se confirme. Porque no solamente estamos adelantando la paridad y alternancia de género 10 años su vigencia, no esperar hasta el 2031, sino que entre en vigencia ya, en estas elecciones generales del 2021. Sino que la anterior ley, promovida por el presidente Vizcarra y aprobada por el Congreso disuelto anterior, solamente hablaba de paridad, alternancia y género para las listas parlamentarias, solamente para el Congreso de la República. Nosotros hemos ampliado el espectro no solamente para las listas parlamentarias al Congreso, sino también para el Parlamento andino, para la plancha presidencial y también para regidores y consejeros. Para la plancha presidencial es todo un reto y es evidentemente vanguardia en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a suponer que en una plancha presidencial el candidato a la presidencia sea hombre, la primera vicepresidenta será mujer y el segundo vicepresidente será hombre. En contrario sensu, si la candidata a la presidencia es mujer, la primera vicepresidencia será para el hombre y la segunda vicepresidencia para la mujer. Finalmente se propone la derogación. Antes de eso, decir que se uniformiza el criterio de paridad al interior de los partidos políticos también, con la modificación del artículo 26 de la ley 28094, ley de organizaciones políticas, que a la fecha de la presente propuesta normativa contemplaba un mínimo de 30% de participación por género en los cuadros directivos y en la lista de precandidaturas de las elecciones internas de dichas organizaciones. Finalmente, se propone la derogación de la tercera disposición complementaria transitoria de la ley 3996, referida, repito, a la progresividad en la aplicación de las cuotas que contiene la legislación vigente, prevista para alcanzar la paridad y alternancia en el año 2031, adelantando su cumplimiento para las elecciones generales al 2021. Resulta importante señalar, señor presidente, que la visión de la propuesta normativa es integradora y transversal, pues toma en consideración todo tipo de proceso electoral reconocido en nuestra dispersa legislación sobre la materia, lo que representa una ampliación notable en los alcances de la reforma política que muchos de los funcionarios del Ejecutivo y de los opinólogos remunerados por pretenden atribuirse, y que con una mezquindad in extremis muchas veces no reconocen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, que la democracia se construye en base a consensos y que las reformas estructurales que necesitamos demandan tiempo y maduración, que es 1000 veces mejor dar pasos espaciados, cortos, pero efectivos y firmes, como el que estamos dando en la Comisión de Constitución y Reglamento, que quedarse simplemente pues en la crítica, presidente, en la crítica académica, intransigente de algunos opinólogos, teóricos,
que solo aceptan soluciones integrales que solamente provengan de sus libros, de sus tratados o de su propio entorno. El establecimiento del criterio de paridad y alternancia para todo tipo de proceso electoral es un hecho histórico, presidente, un hecho histórico para nuestra nación. Representa el amparo de los derechos fundamentales en la búsqueda de igualdad de oportunidades políticas para las mujeres largamente postergadas y discriminadas en nuestra historia. Hace 64 años, cuando el expresidente Odría abolió simplemente que la discriminación para que las mujeres no puedan votar, después de 64 años se está dando, presidente, miembros de este ilustre Congreso Nacional, un paso enorme para defender el derecho de hombres y mujeres, sobre todo el de las mujeres, y de alguna manera eliminar todo tipo de discriminación en la República del Perú. Señores congresistas, no hay democracia sin mujeres. Repito, no hay democracia sin participación de las mujeres. Este es un paso más por lograr su reconocimiento y visibilidad pleno. Sé que faltan muchos pasos más, lo reconozco, pero les doy mi palabra y compromiso de que mientras sigamos liderando y estemos al frente de la Comisión de Constitución y Reglamento que nos honra presidir y que además es la casa de la reforma política y electoral, nuestros actos y propuestas seguirán en ese camino, que no es otro que el de lograr la democracia igualitaria, inclusiva para hombres y mujeres y justa que el Perú se merece. En consecuencia, señor presidente, el texto final, ya para terminar, aprobado, que Señor congresista, apenas su micrófono, por favor. presidente. Presidente de la Comisión de Constitución, encienda su micrófono. Sí, perfecto. Está encendido, pero presidente, se apagó. Decía que, presidente, en consecuencia, la ley final, la fórmula legal final, quedaría de la siguiente manera aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento por enorme mayoría. Ley que modifica las normas de legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Artículo 1. Modificación de los artículos 104 y 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Modifíquese los artículos 104 y 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, modificado por las leyes 26954, 27387 y 30996 en los siguientes términos. Artículo 104. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, sean de un partido, agrupación independiente o alianza, solicitan suscripción en una sola y misma fórmula, la cual debe incluir por lo menos a una mujer o a un hombre en su conformación, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre, una mujer, un hombre o una mujer, un hombre. Artículo 116. Las listas de candidatos al Congreso de la República del Parlamento Andino en elecciones generales se determinan de la siguiente manera: postulación en elecciones internas o primarias. En las elecciones internas o elecciones primarias, los candidatos postulan de forma individual. En conjunto de candidatos está integrado por no menos del 50% de mujeres o de hombres, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. El voto se emite a favor del candidato individual. Segundo, la lista resultante de elecciones internas y primarias. La lista resultante de elecciones internas o elecciones primarias se ordena según el resultado de la votación y respetando la cuota mínima del 50% de hombres y mujeres, o de mujeres o de hombres. Los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continúan con el candidato del sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota mínima. La lista final se ordena intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o un hombre y una mujer. Tercero, lista de candidatos para las elecciones generales. En la lista del Congreso de la República y del Parlamento Andino para las elecciones generales se consideran los resultados de la democracia interna y se ubican los candidatos en forma intercalada: una mujer, un hombre o un hombre y una mujer. El criterio de paridad de alternancia de género debe verificarse también sobre el número total de candidatos presentados por cada organización política. Artículo segundo, modificación del numeral 1 del tercer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica
de Elecciones Regionales 27683. Modifíquese el artículo numeral 1 del tercer párrafo del artículo 12 de la ley 27683, ley de elecciones regionales, modificado por la ley 30673 en los siguientes términos. Artículo 12, inscripción de listas y candidatos. La relación de candidatos titulares y accesitarios considera los siguientes requisitos: no menos de un 50% de hombres o mujeres ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. El criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse también sobre el número legal de candidatos presentados por cada organización política. Artículo 3. Modificación en el numeral 3 del segundo párrafo del artículo 10 de la ley 26864 de ley de elecciones municipales. Modifíquese el número 3 del segundo párrafo del artículo 10 de la ley 26864 de la ley de elecciones municipales, modificado por las leyes 3063, 673 y 28869 en los siguientes términos. Artículo 10, inscripción de listas de candidatos. Me voy al inciso 3. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos del 50% de hombres o mujeres, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. En el párrafo final dice: el criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse también sobre el número legal de candidatos presentados por cada organización política. Artículo 4. Modifíquese el artículo 26 de la ley 28094, ley de organizaciones políticas. Artículo 26. Participación de hombres y mujeres en elecciones del partido político. Dice, a la letra: en las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político, así como para los candidatos a cargo de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50% del total de candidatos. Disposición complementaria derogatoria. Única. Derogación de la disposición complementaria transitoria tercera de la ley 30996, ley que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. Derógase la disposición complementaria transitoria tercera de la ley 30996, ley que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. Disposición complementaria final, única. Vigencia inmediata de la presente norma para las elecciones generales de 2021. A la letra dice: la presente norma es de aplicación a partir de las elecciones generales del 2021. Señor presidente, no hay democracia sin mujeres. Repito, no puede haber democracia sin mujeres. Es un viejo, justo, noble y legítimo anhelo, causa de no solamente las mujeres, sino de todo el Perú que representamos el día de hoy, y que además siempre, absolutamente siempre, hemos estado a favor tanto de la paridad como alternancia de género en la participación de listas parlamentarias. Ojalá, presidente, en algún momento determinado hubiese, que no lo hay, algún proyecto de ley que pueda decir: si son 130 los parlamentarios, 65 curules para hombres y 65 curules para mujeres. No lo hay. El presidente de la comisión no puede inventar algo que no existe dentro de los proyectos de ley. Ojalá que la representación sea esa finalmente, pero no podemos negar que se ha dado un paso histórico después de 64 años. Repito, después de 64 años estamos dando un paso histórico a favor de la paridad y de la alternancia de género en listas de candidatos en todo tipo de plataformas. No era cierto lo que decía el presidente de la República, Martín Vizcarra, de que se estaba demorando, dilatando, presidente, este viejo anhelo de la participación de las mujeres. Era mentira. Lo que él estaba haciendo es más bien dilatarlo al proponer un proyecto de ley ya aprobado en la que iba a ser de manera progresiva la participación de la mujer hasta el 2031 y recién por listas parlamentarias. Este dictamen, presidente, es completo, absolutamente completo, porque trae por primera vez paridad de alternancia para el 2021 y no para el 2031, pero no solamente en las listas para el Congreso de la República, como había sido aprobado con la venia del presidente Vizcarra, sino que además trae para todo tipo de plataformas, para el Parlamento Andino, Congreso de la República, plancha presidencial, que no lo tiene prácticamente ningún país del mundo, y como no, regidores y consejeros. Es, presidente, una de las grandes reformas emblemáticas aprobadas por la Comisión de Constitución. Yo quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión de Constitución,
a la gran mayoría que ha aprobado con su firma, su voto y el debate, y también para los que no están muy de acuerdo, porque el debate con la discrepancia se enriquece, presidente. En la Comisión de Constitución no hay intolerancia, en la Comisión de Constitución hay democracia, hay discrepancia, hay apasionamiento también, cómo no, es parte de la democracia. Lo que jamás permitiremos es que nos roben a los congresistas de la República el derecho de participar, el derecho de discrepar, el derecho de votar. No vamos a permitir ningún tipo de intolerancia, presidente, de ningún opinólogo teórico que con mezquindades, como lo hemos dicho hace un rato, viene a perturbar la tranquilidad y el desarrollo y fundamentalmente los logros que está consiguiendo la Comisión de Constitución en apenas 2 meses de trabajo. No tenemos 6 meses, no tenemos 8 meses, presidente, no tenemos un año de trabajo. Tenemos apenas 60 días de instalada la comisión por esta bendita pandemia. Y en 60 días, esta Comisión de Constitución, que la quiero defender nuevamente el día de hoy, ha trabajado que muchos otros congresos de la República. Yo la verdad me saco el sombrero por todos los miembros del Pleno, de la Comisión de Constitución y del Congreso de la República, porque están tomando en serio esta vez la reforma política y electoral. En consecuencia, señor presidente, como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, tengo el honor de presentar este dictamen leído y aprobado, repito, por abrumadora mayoría por la Comisión de Constitución y Reglamento, que la Comisión de la Mujer ha seguido, digamos, según el texto que hemos podido leer, ha tomado como base prioritario justamente el texto de la Comisión de Constitución y esperemos que sea aprobado, si no es por unanimidad, por abrumadora mayoría el día de hoy en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, señor presidente, que Dios los bendiga a todos ustedes y estamos atentos a cualquier observación para el debate y para su final aprobación. Gracias, presidente. Se agradece al congresista presidente de la Comisión de Constitución.